Bienvenidos a un nuevo vídeo. ¿Cómo están hoy? Yo estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes. Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de sonrisas y cosas buenas. Si es la primera vez que me ven, un saludo enorme. Y aquí en este canal nos gusta hablar de todo un poco, pero siempre con mucho cariño y autenticidad. Hoy, como ya pudieron ver en el título, vamos a sumergirnos en algo que es sumamente especial, la amistad. Y no cualquier amistad, una amistad que dejó una huella imborrable. Vamos a hablar de Ande Ercel, mi mejor amigo para siempre, una amistad inolvidable. Sé que muchos de ustedes son fans de Ande como yo, y saben que ella es una persona increíble, talentosa y con un corazón enorme. Y hoy, vamos a conocer un poco más de su lado humano, a través de una de las relaciones más importantes de su vida. Antes de que comencemos a desentrañar esta historia, y para que no se pierdan nada de lo que viene, quiero pedirles que si aún no lo han hecho se suscriban al canal. Es completamente gratis. Y así no se perderán ninguno de los vídeos que preparamos con tanto cariño para ustedes. Activen la campanita de notificaciones también, para que YouTube les avise cada vez que subimos contenido nuevo. No se arrepentirán. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en esta historia fascinante. Hande Ercel, para quienes no la conocen, es una actriz turca de renombre mundial. Ha protagonizado muchísimas series y películas que han conquistado a millones de personas. Su talento y belleza son innegables, pero lo que realmente la hace brillar es su personalidad, genuina, sencilla y cercana a su público. Y es precisamente esa cercanía la que nos permite hoy hablar de una faceta muy personal de su vida, su amistad con su mejor amigo, quien, lamentablemente, ya no está con nosotros físicamente. La historia de Ande y su mejor amigo es una historia de amor, compañerismo, apoyo incondicional y risas compartidas. Es una historia que nos recuerda la importancia de valorar a las personas que tenemos a nuestro lado, de celebrar la amistad y de honrar la memoria de aquellos que, aunque ya no estén, siguen vivos en nuestros corazones. Es una historia que nos invita a reflexionar sobre el significado de la conexión humana, y sobre cómo las relaciones que construimos pueden moldearnos y definirnos. No se tiene mucha información específica sobre la identidad de su mejor amigo, pero lo que sí se sabe, por las declaraciones de Ande y por las pocas fotos y momentos compartidos públicamente, es que era una persona sumamente especial en su vida. Era su confidente, su apoyo, su roca. Alguien con quien podía ser ella misma, sin filtros, sin máscaras. Alguien que la conocía y la amaba tal como era, con sus virtudes y sus defectos. Era una relación basada en la autenticidad, donde la aceptación incondicional era el pilar fundamental. Ande ha hablado en varias ocasiones sobre esta amistad, y cada vez que lo hace, se nota la profunda huella que dejó en su vida. Se nota el dolor, la nostalgia, pero también el agradecimiento y el amor eterno. Es una amistad que trascendió cualquier barrera, una amistad que fue mucho más que una simple relación, fue un vínculo de hermandad, un lazo irrompible. En sus palabras, se puede sentir la profundidad de la conexión, el cariño que se tenían y la importancia que tenía esta persona en su día a día. En las pocas entrevistas y publicaciones que ha realizado Ande sobre este tema, siempre destaca la importancia de la lealtad, la honestidad y el apoyo mutuo en una amistad. Para ella, un verdadero amigo es alguien que te impulsa a ser mejor persona, que te celebra en tus éxitos y te levanta en tus caídas. Es alguien que te conoce mejor que tú mismo, que te entiende con una sola mirada, que comparte tus sueños y te ayuda a alcanzarlos. Es un reflejo de cómo ella entiende la amistad, una relación basada en el respeto, la confianza y la admiración mutua. La pérdida de su mejor amigo fue un golpe muy duro para Ande. Como todos los que hemos pasado por una situación similar sabemos, el duelo es un proceso largo y doloroso. Pero a pesar del dolor, Ande ha sabido honrar la memoria de su amigo, recordando los buenos momentos, compartiendo su alegría y manteniendo vivo su legado. Ha elegido transformar el dolor en una celebración del amor y la conexión que compartieron. En sus redes sociales, Ande ha publicado fotos y mensajes dedicados a su amigo, expresando su amor y su agradecimiento. Estas publicaciones son un claro ejemplo de cómo la amistad puede trascender la muerte, cómo el amor puede perdurar para siempre. Son un recordatorio de que las personas que amamos nunca nos abandonan por completo, que siempre estarán presentes en nuestros recuerdos, en nuestros corazones y en nuestras acciones. Nos muestran cómo la memoria de un ser querido puede convertirse en un faro de luz, guiándonos en los momentos oscuros.
La historia de Andy y su mejor amigo nos enseña valiosas lecciones sobre la amistad. Nos enseña que la amistad es un tesoro que debemos cuidar y valorar. Nos enseña que los amigos son la familia que elegimos. Nos enseña que la verdadera amistad es incondicional, que perdura a pesar de las dificultades y que trasciende el tiempo y la distancia. Nos enseña a ser agradecidos por las personas que nos acompañan en el camino de la vida. Nos muestra que el amor y la amistad son fuerzas poderosas que pueden transformar nuestras vidas. La amistad que Andy cultivó con su mejor amigo también es un reflejo de su personalidad, una persona sensible, empática y con una gran capacidad de amar. Es una persona que valora las relaciones humanas, que se preocupa por los demás y que sabe apreciar los pequeños detalles de la vida. Y es precisamente esa autenticidad la que la hace tan querida por sus fans. Es una persona que, a pesar de la fama y el éxito, se mantiene fiel a sus valores y a las personas que la rodean. La relación entre Andy y su mejor amigo nos muestra que la amistad puede ser una fuente de fortaleza y apoyo en los momentos más difíciles. Que tener un amigo al lado puede hacer la diferencia entre hundirse en la tristeza o encontrar la fuerza para seguir adelante. Que un amigo de verdad es un tesoro invaluable, que nos ayuda a ser mejores personas y a disfrutar más de la vida. Nos enseña que en los momentos de adversidad, el apoyo de un amigo puede ser el ancla que nos impide naufragar. Es importante recordar que la amistad no se limita a compartir buenos momentos. También implica estar presente en los momentos difíciles, ofrecer apoyo incondicional y demostrar amor y cariño sin reservas. La verdadera amistad se basa en la confianza, el respeto, la lealtad y la honestidad. Y eso es precisamente lo que parece haber caracterizado la relación entre Andy y su mejor amigo. Es una relación que se construyó sobre la base de la autenticidad, la confianza y el apoyo mutuo. Analizando más a fondo la vida de Andy y cómo se manifiesta esta amistad en su día a día, podemos ver cómo ella integra esos valores que aprendió con su amigo en todo lo que hace. La vemos en su trabajo, donde siempre demuestra un gran profesionalismo y respeto por sus compañeros. La vemos en su compromiso social, participando en causas benéficas y utilizando su plataforma para crear conciencia sobre temas importantes. La vemos en su relación con sus fans, donde siempre se muestra cercana y agradecida por el apoyo que recibe. Vemos cómo la amistad ha moldeado su carácter y ha influido en sus decisiones. La amistad que Andy y su amigo compartieron nos enseña a ser más compasivos, a valorar más a las personas que nos rodean y a celebrar la vida en todas sus facetas. Nos enseña que el amor y la amistad son los pilares fundamentales de la felicidad. Nos recuerda que el tiempo es un regalo precioso y que debemos aprovecharlo al máximo para crear recuerdos inolvidables con las personas que amamos. Nos muestra que la vida es un viaje que se disfruta mejor cuando se comparte con amigos. Es muy probable que, al igual que yo, muchos de ustedes hayan tenido una amistad que marcó sus vidas, una amistad que dejó una huella imborrable. Quizás recuerden a esa persona especial con nostalgia, con cariño y con un profundo agradecimiento. Tal vez hayan perdido a ese amigo y entiendan el dolor que Andy siente. O quizás aún tienen la fortuna de contar con esa persona en sus vidas. Sea cual sea su situación, los invito a reflexionar sobre la importancia de la amistad, a valorar a sus amigos y a demostrarles cuánto los quieren. Los invito a tomar un momento para agradecer a esos amigos que iluminan sus vidas. En la vida, las amistades verdaderas son un tesoro que debemos cuidar y atesorar. Son un refugio seguro en tiempos de tormenta, una fuente inagotable de alegría y consuelo. Son compañeros de viaje que nos acompañan en el camino, compartiendo nuestras alegrías y tristezas, celebrando nuestros éxitos y apoyándonos en nuestros fracasos. Son las personas que nos conocen mejor que nadie, que nos aceptan tal como somos y que nos ayudan a crecer y a ser mejores. La historia de Andy y su mejor amigo es un recordatorio de que la amistad es un regalo, un tesoro que debemos valorar y cuidar. Es un recordatorio de que el amor y la amistad son los pilares fundamentales de la felicidad. Es un recordatorio de que aunque las personas que amamos ya no estén físicamente con nosotros, siempre estarán presentes en nuestros corazones y en nuestros recuerdos. Nos enseña que la verdadera amistad trasciende la muerte y que el amor perdura para siempre. Nos muestra que la memoria de un amigo puede ser una fuente de inspiración y fortaleza. Quisiera profundizar un poco más en cómo podemos honrar la memoria de un amigo que ya no está. Una de las formas más significativas es mantener vivo su recuerdo compartiendo anécdotas, fotos y momentos especiales con otros.
Hablar de ellos, recordar su risa, sus gestos y sus palabras, es una manera de mantener viva su esencia. También podemos honrar su legado, viviendo una vida que refleje los valores que compartimos con ellos. Si eran personas bondadosas, podemos tratar de ser más bondadosos; si eran personas valientes, podemos enfrentar nuestros miedos con valentía. Podemos hacer obras de caridad en su nombre, o apoyar causas que les importaban. Cada pequeño acto de amor y bondad es un homenaje a su memoria. Además, es importante permitirnos sentir el duelo, y no reprimir nuestras emociones. El dolor es parte del proceso, y es válido sentir tristeza, nostalgia y cualquier otra emoción que surja. No debemos avergonzarnos de llorar, ni de recordar momentos dolorosos. El duelo es un camino individual, y cada persona lo transita a su propio ritmo. Rodearnos de personas que nos apoyan y nos brindan consuelo es fundamental. Hablar con amigos, familiares o profesionales de la salud mental puede ser de gran ayuda. Finalmente, debemos recordar que el amor que sentimos por nuestro amigo nunca desaparece. Aunque la ausencia física es dolorosa, el amor trasciende la muerte. Nuestro amigo siempre estará presente en nuestros corazones, en nuestros recuerdos y en las acciones que realizamos. Su memoria puede ser una fuente de inspiración y fortaleza, y puede guiarnos en nuestro camino. En el caso de Ande, podemos imaginar que la amistad con su mejor amigo le ha enseñado mucho sobre la vida, sobre el amor y sobre la pérdida. Podemos imaginar que esa experiencia la ha hecho una persona más fuerte, más empática y más consciente del valor de las relaciones humanas. Su amistad es un ejemplo inspirador de cómo el amor y la amistad pueden transformar nuestras vidas. Espero de corazón que este vídeo les haya gustado y que los haya inspirado a reflexionar sobre la importancia de la amistad. Es un tema que me toca muy de cerca y me llena de emoción compartirlo con ustedes. Me gustaría que este vídeo fuera más allá de una simple admiración por Ande. Quisiera que fuera una invitación a reflexionar sobre nuestras propias relaciones, a valorar a nuestros amigos y a honrar la memoria de aquellos que ya no están. Así que, para resumir un poco todo lo que hemos hablado hoy, recordamos la hermosa amistad entre Ande Ercel y su mejor amigo, una amistad llena de amor, lealtad y recuerdos inolvidables. Vimos la importancia de valorar la amistad en nuestras vidas, de agradecer a las personas que nos acompañan, y de recordar con cariño a aquellos que ya no están con nosotros. Y sobre todo entendimos que el amor y la amistad trascienden el tiempo y la distancia, y que siempre permanecerán en nuestros corazones. Quisiera añadir que en el mundo actual, donde las relaciones a menudo son superficiales y efímeras, es aún más importante valorar la amistad verdadera. La amistad nos ofrece un sentido de pertenencia, nos brinda apoyo en los momentos difíciles y nos ayuda a celebrar los momentos felices. Los amigos son las personas que nos conocen mejor que nadie, que nos aceptan tal como somos y que nos ayudan a ser la mejor versión de nosotros mismos. Debemos cuidar y nutrir nuestras amistades invirtiendo tiempo y esfuerzo en mantener esas conexiones significativas. Además, es importante recordar que la amistad no es unidireccional. Debemos ser amigos para recibir amigos. Debemos ofrecer apoyo, escucha y comprensión, y estar presentes para nuestros amigos en los momentos que nos necesiten. La amistad es un intercambio de amor, cariño y apoyo mutuo. Es un vínculo que se construye con el tiempo a través de la confianza, el respeto y la lealtad. Finalmente, quiero recordar que la amistad es un regalo, un tesoro que debemos cuidar y atesorar. No tomemos a nuestros amigos por sentado. Demostremos nuestro amor y agradecimiento por su presencia en nuestras vidas. Digámosles cuánto los queremos, y hagámosles saber que siempre estaremos ahí para ellos. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. ¿Qué les pareció la historia de Ande? ¿Tienen alguna amistad especial que les gustaría compartir? ¿Cómo honran la memoria de sus seres queridos? Cuéntenme todo. Me encanta leer sus comentarios y conectar con ustedes. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto suscribirse al canal. Es completamente gratis. Y así no se perderán ninguno de los vídeos que preparamos con mucho cariño para ustedes. Además, los invito a compartir este vídeo en sus redes sociales, para que más personas puedan reflexionar sobre la importancia de la amistad. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y cuídense mucho.
Chao, chao. Y recuerden, celebren la amistad todos los días.